bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Genealogía. En esta ocasión me encuentro con el honor de visitar el despacho personal de una persona que es uno de los mejores heraldistas, sino el mejor heraldista y conocedor de materia nobiliaria, genealógica y, como ya dijimos, de heráldica del mundo hispano. He podido concertar esta cita con él, así que vamos a partir, como siempre, con que nuestro invitado se presente. Buenos días. Para mí es una satisfacción el recibir aquí en España a un genealogista tan conocido como Alexis Luengo Orellana, que viene desde Allende de Chile. Soy Luis Varelo de Bernabé y Martín Eugenio, sexto marqués de Casa Real, doctor en Historia, en Derecho y otras cuantas cosillas más. Yo trabajé para una multinacional y al prejubilarme, como suelen hacer a los 60 años, decidí ocupar mejor mi tiempo, dedicándome de lleno a los estudios genealógicos, heráldicos y nobiliarios. En estos 15 años que llevo de jubilado, pues para mí una vez un pariente me trajo un libro antiguo forrado en piel de cabra, que se llama un cabrio, aquí en España, con la historia de los valeros. Entonces, en ese libro, era un libro de finales del siglo XVI, en el que familia tras familia habían ido escribiendo sus nombres y el de sus hijos. Era un documento familiar. Para darle un poco de peso específico, me dediqué a constatar en los archivos los datos que había de ese documento familiar y rehice la genealogía de mi familia, lo cual me comportó grandes satisfacciones porque pude incluso conectar con ramas de la familia que estaban separadas desde hacía tiempo, alguna rama venezolana, peruana y hasta en los Estados Bien, Unidos. nos comentaba usted el acercamiento a su historia familiar con este libro, Sí. cabrio, Sí. que se llama, y queríamos saber si usted tuvo tal vez otra inquietud que lo llevó a profundizar en los estudios genealógicos ya a un nivel profesional como usted lo hace. Pues vamos a ver, yo antes de ponerme a trabajar, es decir, yo trabajaba, yo soy economista, he sido director comercial de una empresa siderúrgica, pero antes de eso yo había dado clases en la universidad. Y entonces, cuando viajaba mucho por muchos países, hay muchas horas vacías, cuando uno hace un viaje por motivos comerciales. Y en esas horas vacías me gustaba ya visitar los archivos, los registros. Y empezaba ya un poco a elaborar algunos datos genealógicos. Luego eso me viene ya de antaño. No sabía esa riqueza familiar que tenía, pero por lo menos en cuanto a datos genealógicos. Pero ya estaba yo buscando en estos archivos. Había una inquietud. Eso, la genealogía, la heráldica y la historia de las órdenes de caballería son los tres temas que me he dedicado a ello y que me han encantado. En sus años de trabajo, ¿cuál ha sido tal vez su mayor satisfacción como investigador? Haber encontrado parientes perdidos y haber encontrado antiguas cartas de antepasados míos. Haber encontrado un testamento en el que uno decía, y dejo a fulanita de tal por el cariño que siempre la he tenido, en tal de cosa. Luego, esta señora a la que la dejaban, más tarde se casaba con el hijo del testamento. Es decir, rehacer la historia familiar, leyendo testamentos, leyendo papeles y libros, es como si volviera a dar vida a esas familias. Esa es una satisfacción impresionante. El problema del genealogista es que buscas mucho y te lleva muchas desilusiones, porque las búsquedas son muy difíciles. Tienes que ir a los registros, de verdad. Pero también te lleva grandes satisfacciones. ¿Cuál cree que es el tal vez mayor
autor, por decirlo, de la genealogía del mundo hispano a través de los tiempos? Es difícil. Es difícil porque hemos tenido muy grandes genealogistas y no me inclino, pues es difícil dar un nombre. Lo que sí le iba a dar son dos nombres de dos genealogistas que viven actualmente. El duque de Tovar y Manuel Rodríguez de Maribona. Actuales. Aquí en España. Y el otro no quiero decir porque conozco nombres de muchos genealogistas en Hispanoamérica y la verdad no quiero decir un nombre pues me olvido otro. Y de genealogistas que ya no estén vivos, se me viene a la mente, no sé, Luis de Salazar y Castro. Luis de Salazar y Castro, por ejemplo, Fernández Betancourt. Bueno, yo tengo la cruz o la de Salazar y Castro que me dieron como esto, por eso indudablemente me la dieron. Es una hermosa medalla que tengo ahí de Salazar y Castro, de la Orden de Salazar y Castro. Instituciones, corporaciones a las que pertenezco. Aquí tengo una de ellas también. Esto es lo de la Orden de Salazar y Castro, creo. Luis de Salazar y Castro. Caballero gran placa. Sí. Y la gran placa creo que la tengo aquí, entre estas. Son de diferentes corporaciones. Esta es la de Salazar y Castro. Y esta es la de Caballero Gran Cruz, a Magna Croce de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro. Arriba tengo más títulos académicos, mi doctorado, títulos de... En todas las genealogías de cualquier persona, hay puntos en que uno no puede profundizar más, por distintas razones. ¿Cuál es un punto en su genealogía que usted podría compartirnos en que usted no puede profundizar más hacia atrás? El tema privados. Llega uno en un momento a la genealogía en que se da cuenta de que tiene que haber dos versiones. Una versión que pueda salir hacia afuera y otra versión más íntima que tienes que reservar para la familia. Hay datos íntimos que no tienen por qué ser en dominio público. Eso pasa en todas las familias. Hablemos de los esqueletos en el armario. Un matrimonio que falló, alguien que nació como no debía de haber nacido, pues todo eso hay que callarlo. No es correcto airearlo hoy en día. Un tema ético. Sí, a nadie le gusta que le diga, mire usted, su abuela resulta que no estuvo casada, pero eso se queda ahí. Son esas penas familiares que hay en toda la familia que mejor están enterradas. Hubo una pelea entre hermanos por la herencia. No. Ahora, mi pregunta, y que agradezco mucho su respuesta, iba más bien enfocada a ir construyendo el árbol hacia atrás, el pedigrí. O sea, hay personas, Sí. por ejemplo, que llegan en su pedigrí muy lejos, completo, así todas las personas. Pero hay algunos que no. Por ejemplo, pueden saber el nombre de sus bisabuelos, pero se encuentran con que no declararon ambos el nombre de sus padres y nunca saben los tatarabuelos por ese lado. A eso me refería. En su caso, ¿hay un punto en su pedigrí en que usted no puede seguir y por qué? ¿Falta de documentación? No sé. Vamos a ver, en todas las ramas, la genealogía, hay dos clases. La genealogía real, datada, documentada, y la genealogía de presunción. En todas las familias, una de las cosas que me sorprendió, no sé si luego es una pregunta que me van a hacer, es la ayuda de estos sistemas como el Family Tree o alguno de ellos que existen para hacer árboles genealógicos. Me parece magnífico, Jennicott. El problema de esos es que la gente se apropia de la genealogía de otros. Por una simple homonimia, hombre, fulanito se llama este apellido, pues antepagado mío, ya está. Y eso es un fraude a la genealogía. La genealogía se hace generación por generación.
Desde hace años soy el presidente de la Junta de Propaganda de la Real Asociación de Hidalgos de España y el fiscal del otro lado de Cuallera dejándose por en España, en Castilla y León. Entonces estamos acostumbrados, quizás en España porque hemos apretado mucho por este tema, a ir escalón por escalón. Es decir, tú tienes que coger tu partida de nacimiento. Ahí tienes el nombre de los padres. Busca la del nombre de tus padres. Consigue su partida de nacimiento. Consigue su partida de matrimonio. Y podrás saltar un paso más. Tendrás la de sus abuelos. Y así generación por generación va subiendo. Y yo le digo una cosa. Yo hice un día, porque un tema que se puede hacer, yo hice un día la genealogía de mi familia. Y se encuentra en este libro. Y cuando la hice, la genealogía tiene que ser a base de documentos. Si no pone documento, es ciencia ficción. Es una presunción. Puede ser cierta o no. Lo normal es que no. Entonces, yo hice la de la rama troncal y luego cogí la de las diferentes ramas que iban entroncando con ella. Encontré ramas en las cuales solo podía remontarme 3 o 4 generaciones. No había datos para ir más arriba. Y sigue así, disculpe, topado. Sigo buscando, pero es difícil. Es muy difícil porque ha habido guerras que han destruido archivos, ha habido un montón de decir, está perdida, esa genealogía está perdida. Yo lo que no puedo es ir ahora a uno de estos sitios que existe, a ver, este apellido en tal sitio. ¿Qué personas se encuentro con ese nombre que vivían en tal fecha? No, eso no se puede hacer. Hay que ir generación por generación. Y luego en cada generación no hay cosa más triste, ¿me entiende usted? No hay cosa más triste que ir diciendo casó, se nació, murió. No, hay que rellenarla, hay que buscar datos. Yo en un trabajo sobre genealogía que tengo subido al blog académico internacional, Academia Edu, cómo hacer una genealogía familiar, doy una serie de consejos. Hable usted con los más antiguos de su familia, los viejitos, son los que saben las historias. Vaya a los lugares de residencia, infórmese cómo era la vida en ese momento, en esos lugares de residencia, recabe todos los datos generales y así podrán componer una genealogía encarnada en la historia. Wow. He quedado... Lo que puedo decirle es que todavía me siguen llamando. Es muy buena herramienta, pero no defiende de algunos intrusos. Me siguen mandando árboles en que quieran. Yo una vez publiqué la genealogía del general Antonio Bayero de Bernabé, héroe de la independencia de España y de América, en el caso concretamente de Perú y Chile y demás. Sus antepasados pude contactar con ellos, viven actualmente en Venezuela, yo le di el árbol. Luego, de repente, me encontré con un señor que era del apellido Valero, digo, bueno, ahí se llama Valero solamente, que te habló en el Bernabé por motivo que le parecía muy aristocrático. Que me mandaba un árbol que coincidían unos trozos con el mío. Dije, bueno, claro, ¿por qué? Porque lo ha sacado y ha metido. Y le pedí el enganche con el árbol. Bueno, sí, es fulanito, el menganito, casó. Bueno, perdón, ¿en qué fecha? ¿En qué registro está eso? Incluso si puede, mándeme usted copia de ese registro. No voy a tener noticias de él. Pero me sigue llegando árboles de él que se apuntan y eso. Es decir, eso de apuntarse a la genealogía de los demás es terrible. Y existe, existe. Bueno, tengo un folleto acá del 34 Congreso Internacional de la Ciencia Genealógica y Heráldica. Quería que nos hablara un poco de este congreso, de los que han pasado tal vez y de qué se tratan. Mire usted, hay una asociación internacional sobre genealogía que usted la conocerá bien, y otra sobre heráldica, y de estas de ya pues, como 40 años, 50 años, están haciendo congresos. El primer congreso se hizo en 1954 en España, con Vicente Cárdenas, un magnífico heraldista. Y se hace cada 2 años en diferentes países. El año pasado se hizo en la ciudad francesa de Arras. Yo participé en él con un tema de heráldica y la Asociación de Hidalgo
se ofreció para organizar la jornada del próximo año. Y nos aceptaron. Sí. Y entonces se va a organizar aquí en Madrid. Tiene dos fases, una parte heráldica, una parte genealógica. Y se reúnen pues todos los más conocidos, más conspicuos, heraldistas y genealogistas. Ya que se hace en España, un país de habla hispana, pues yo me gustaría y quiero hacer el ofrecimiento a que vengan a matricularse en este congreso y participar pues una serie de importantes genealogistas que tenemos en las diversas repúblicas americanas. Ahí lo tengo acá. Este de acá es su árbol por línea de varón. Por línea de varón. Y esto me ha dicho usted que también lo tiene publicado en... Sí. Entonces acaba de padre en padre, en padre, en padre a hijo y termina en usted, ¿cierto? Ahí Sí. está. Sí. Y le puse a derecha e izquierda escudos que dibujé yo, por eso no son muy... Pero le han quedado muy bien. Se ve muy bien, la verdad. Bueno, la siguiente pregunta es una que se hace constantemente en este tipo de conversaciones con personas de la nobleza titulada. ¿De qué sirve un título nobiliario hoy, en el caso de España? De una satisfacción personal, de poderlo lucir en una serie de ambientes, porque ¿no? Uno, en realidad, que cada titular no es el titular, es el depositario de ese título, ya que el primer titular fue verdaderamente el único titular. Somos unos depositarios y tenemos que darle lustre para que no se pierda el de ese título. Hay una serie de ambientes en el que se puede utilizar, en otros, en la vida pública no, porque incluso hay una cierta animadversión contra todos los titulados hoy día en muchos países, entre ellos en España. Privilegio no nos da ninguno, satisfacción mucha. Es más, hay títulos falsos, muchos que intentan hacerse pasar por título verace porque hay actos y forma en los cuales pues a la gente le encantaría, pero no lo son. Las cartas de sucesión y las mismas cartas de concesión de títulos nobiliarios llaman, o sea, el rey llama a toda la gente a referirse al depositario, como dice usted, como el título que se ha tramitado. Entonces la carta dice, llamo a mis hijos, llamo a las autoridades a llamar de ahora en adelante, así. ¿Qué consejo o qué reflexión podría hacer en torno a los titulados que no les gusta usar su título? Que es muy extraño, porque hay titulados que tienen título, han hecho todos los trámites, pero no les gusta mostrarlo, no les gusta que se sepa, por una u otra causa, cultural, por ejemplo. En Chile, los titulados que hay no se conocen. Hay uno nada más que es el Marqués de Casaconcha, que abiertamente él habla de su título, de hecho su familia es dueña de una viña y ocupan el título para un vino, pero el resto de los titulados chilenos, que son 3 o 4, no recuerdo, eh, llevan una vida muy discreta y no les gusta hablar del tema. ¿Cómo poder mi pregunta es cómo compatibilizar que por un lado te ordenan llamarte con el título y por otro tú no sigues eso? ¿Cómo se explica o qué podría hacer usted? Vamos a ver, en España hace años, hace 50 años, todos los consejos de administración de las grandes empresas estaban llenos de titulados. Se tenía gala tener titulados allí. Hoy en día los vientos marchan en otra dirección. Entonces, en la vida pública hay muchos titulados que no usan su título en la vida pública. Es decir, en la vida social, en la vida profesional, en la vida económica, normalmente no se usa. Es un tema que puedo decir casi privado el utilizarlo. Solución, pues muy sencilla. Hay que hacer asociaciones de nobles, como tenemos en España muchas. Y en estas asociaciones hacen sus actos
hace conferencia, hace una actividad cultural, hace una actividad social, como hace la Real Asociación de Hidalgos, y luego en sus actos chillas, van con sus títulos, van con su chapa, van con sus medallas de todo tipo en esos actos. Lo que sería un poco absurdo es que uno fuera a hacer la compra, por ejemplo, a unos grandes almacenes a comprar algo lleno de medallas. Luego tampoco va diciendo cuál es su título, pero en la tarjeta sí, yo en mi tarjeta tengo puesto el título. Más bien que el título, la corona. El timbre de... El timbre. Por eso digo, todo es cuestión, hay ambientes en que se puede usar y otros que para qué. En la familia de su señora, Sí. la marquesa de Casa Real, ¿qué visión tienen de Chile actualmente y qué recuerdos tienen de sus ancestros? Vamos a ver, mi esposa desde los 13 hasta los 18 años residió en el Ecuador, porque su padre, el quinto marqués de Casa Real, era agregado cultural a la Embajada Española y tuvo ocasión de viajar a Chile y conocerlo. Tiene parientes allí todavía, son los Marques de la Plata, que han ocupado incluso cargos importantes en anteriores gobiernos chilenos. Conoce perfectamente Chile. Yo hace años estuve con mi esposa en un viaje por allá, conociendo pues todo estos países, conociendo a parientes suyos. Nos carteamos, tal, cuando vienen a España, pues los invitamos a cenar, lo mismo que ellos nos vinieron cuando fuimos allí, los recogemos. Es decir, sigue manteniéndose una relación pese a la distancia. El título de Marqués de Casa Real se refiere a la Casa Real de Moneda. Sí, señora, ¿cierto? La Casa de Chile, sí, lo que es el Palacio Presidencial. Claro. En este momento tengo un trabajo sobre el primer marqués subido también a bloques de Academia Edo, sobre lo que hizo él para merecer el título. ¿Y ustedes han tenido la oportunidad de visitar el Palacio de la Moneda? Sí. Genial. Fue magnífico aquello, pues pedimos que lo dejaran pasar un poco para ver algo. No mucho nos dejaron pasar, pero al menos pudimos ver un poquito. Wow. Porque, bueno, aclarémoslo para la gente que de pronto no se entera. El primer marqués de Casa Real, que fue Francisco García de Huidobro, fundador de la familia García Huidobro en Chile. O sea, sí, ese es uno de los pocos apellidos que, yo diría, en un 99% las personas que lo llevan son consanguíneas, sí, o legalmente están vinculadas. Y él fue el que financió la construcción del Palacio de la Moneda. Y además, cuando se destruyó el fuerte que protege la ciudad de los Reyes, es decir, la capital hoy en día del Perú, él fue uno de sus grandes benefactores para reconstruir ese fuerte al que una luz de agua, un terremoto con un tsunami lo había derruido, y que fue válida esta reconstrucción porque le salvó después de un ataque de unos piratas holandeses. Es decir, fue el primer marqués de Casa Real, tuvo 3 hijos, 2 varones y una mujer, que voy a responder ahora. Le sucedió su hijo mayor, este murió joven, sin dejar descendiente. Le sucedió su segundo hermano, fue toda su vida el marqués de Casa Real, inclusive después de la independencia, inclusive cuando sus hijos la habían abandonado, porque sus hijos habían seguido la causa de la independencia, habían... Habla usted del tercer marqués, ¿cierto? Del tercer marqués. Habían arrancado su palacio, yo tengo testimonio de él, que vivió pobremente y murió pobremente. Tenía una hija, esa hija casada con un marqués de la Plata. Esa hija vino para la península y el título fue abolido por, perdónenme la palabra, pero para nosotros era traición de los hijos de... Siguieron la causa chilena perfectamente, pero para los españoles era una traición al rey. Luego no podía ser un traidor el siguiente marqués de Casa Real. Luego los hijos del tercer marqués, además, nunca se interesaron. Se quedaron con un magnífico mayorazgo que había allí, con unas tierras espléndidas, impresionantes. Quedaron con el oro,
y los blasones se vieron para España en los descendientes de esa hija, que por línea recta ya de los descendientes de esa hija viene mi esposa. Cuando falleció mi suegro y se produjo la sucesión en el título, inmediatamente se presentaron un montón de personas García Huidobros, porque en España hay una serie de abogados que se ganan la vida leyendo todos los días los decesos de titulados, y como sea alguno el boletín oficial viendo. Sí, sí, ha pedido la sucesión. Entonces buscan nombre. Oiga, ¿sabe usted que puede tener derecho a un título del reino? Ah, qué bien. Mándeme usted una provisión de fondos. Se le manda la provisión de fondos, y eso lo hacen con 5 o 6. Y reúnen 5 o 6 provisiones de fondo, muy sabrosas todas, forman parte de todo el truco que rodea este puntillo por parte de estos abogados. Se manda y se presenta. Claro, ninguno de esos son retratados por completo. Cuanto a la sucesión del título de mi suegro, eran 5 personas. El Estado retrató a los 5 sin necesidad de ir a juicio. Fue tajante. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Hay una norma jurídica en los títulos que a partir de los 40 años de uso pacífico en un linaje, en una familia, ya no se le puede perturbar. No solo los títulos, sino las casas, las propiedades. Se produce la usucapión. En el caso del título de mi esposa, su abuela lo rehabilitó en 1915. Luego llevamos más de 100 años de uso pacífico. Luego, pues muchos García Huidobros que desciendan del tercer marqués de Casa Real, indudablemente no tienen nada que hacer. Es más, en el título se puso una cláusula y que el titular del título ha de jurar fidelidad al rey de España. Es una cláusula que cumplió mi esposa cuando ingresó en la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza junto conmigo. Juramos fidelidad al rey de España y ya se ratificó el último argumento. Por esa parte, cuando fallezca mi esposa, le corresponderá a mi hijo mayor, se llama Luis Mario de Bernabé, y realmente eso, si la monarquía sigue en España y sigue dándose los títulos, entonces eso pues no hay peligro de que alguien venga a objetarlo. Son más de 100 años, ya es más que centenario. ¿Qué consejo le daría tanto a alguien que está recién empezando a investigar en genealogía, que bueno, que ya nos ha dicho usted lo básico, pero qué consejo también le daría a alguien que ya lleva mucho tiempo en materia genealógica? Pues que busque todas las ramas. Es decir, todas las familias hemos tenido unos padres, unos abuelos, unos bisabuelos, luego todos tenemos antepasados genealógicos. Y por todas las ramas tiene que siga buscando por esas ramas. Y eso sí, que lo documente. Que se haga un archivo. Si luego quiere usted diciendo todo objeto, son papeles de documentos, de archivo de documentos y demás. Que se vaya haciendo un archivo. Que ese archivo lo guarde y bueno, y que lo escanee para que se conserve también, pero que guarde ese archivo y que intente de enlazar con parientes. Es una gran satisfacción. ¿Y algún consejo a alguien que lleva mucho tiempo en genealogía le daría? Es complejo porque nadie le aconseja a alguien que ya tiene experiencia. Que no se deje tentar por los cantos de sirena que le ofrecen a veces diciendo, oiga, le podemos enganchar con un apellido, una rama. No. La genealogía suya que hace es la que vale y la que está documentada. Hay dos formas, hay dos tipos de genealogistas. El que hace genealogía para sí mismo es una satisfacción. Hay personas que hacen genealogías para otros. Es un enorme trabajo. Cuando alguien encarga un trabajo genealógico, lo que no valora es que para él muchas horas no las ha contado, tenido en cuenta, porque son para su propio interés. Pero si contrata a un profesional, su interés no es ese. El profesional va a sacar un datos
Y a lo mejor ese profesional viaja a un archivo y no encuentra nada. Pero ha viajado el profesional, le ha dedicado un tiempo y eso merece una retribución. No se puede decir, yo te doy si me das, no, perdón, no, mire. Yo te dedico mi tiempo, lo mismo que cuando baja el médico. Yo le digo, oiga, el médico no me ha curado, pues no le pago, no, mire usted. Tiene un trabajo que hay que pagar. ¿Ha podido sacar resultados o no sacar resultados? Porque al final, uno como profesional que es en el mundo de la genealogía, uno hace un análisis y le asegura, en este caso, al cliente, si es que es en realidad necesario hacer tal cosa. Sí. Entonces al final es trabajo igual, o sea, es sí, no, necesario. por supuesto, es un trabajo, puede tener éxito o puede tener parte de éxito o en ese caso puede fallar, pero eso es inevitable. Hay que viajar mucho, hay que esforzarse mucho, hay que saber leer antiguas escrituras, que no es tan fácil ni mucho menos si no lo conoces, es un trabajo muy complejo. A repetir los dos castillos de los Valero de Bernabé, los Valero y los Bernabé. Este es un escudo de alianza, es César de Ardí, de un tatarabuelo mío, que metió también las armas de su madre. Pero claro, eso es lo que cambia de generación en generación, se mete las armas del padre y de la madre, pero la siguiente generación no debe de usar las armas de la madre de la generación anterior, por eso entiendo que es más normal que se conserven los que son los de varonía. Eso sí. En su computador, ¿qué programas de genealogía usa? Uno, vamos a ver. Yo uso uno que me he compuesto, en el que tengo... Disculpe que lo ha hecho usted mismo. Sí, está numerado. Es un programa que he hecho yo y que lo tengo ahí incluido. Es decir, por ejemplo, en el libro que es sobre mi familia, en cada generación pongo al principio los datos de esa generación. Entonces lo repito generación por generación. Y este programa... mire usted, en cada generación pongo los datos de esa generación que tengo. Con los padres, los abuelos, sobre todo de los cónyuges y demás que entran. Al siguiente pongo otra generación con lo que sale de esa generación. Hacer un árbol con todos, no hay espacio para mantenerlo. Es enorme. Se un extiende diagrama, por los costados, un dibujo. No, y eso no es práctico de trabajar. Es bonito de tenerlo, pero tiene que ser los árboles verticales. Lo que hice una vez es un estudio novedoso que publiqué en el boletín de estudios último de la Asociación de Genealogistas y Heraldistas de Galicia, que hice por mujeres. La historia de un pazo. Pazos son los palacios o son los pazos rurales. Entonces, de primera generación, con fulano de tal, normalmente la mujer no cuenta para nada. Lo hice al revés. Primera generación, doña Fulanita de tal, que se casó con esto y tuvo estos hijos suyos. Heredó el pazo, este hijo suyo. Segunda generación, la mujer que se casó con el hijo que heredó el pazo. Wow. Y en cada generación, todos los antepasados de esa mujer. Lo hice desde el punto de vista femenino. Encantado con la idea, tuve bastante éxito. Di una conferencia en Pontevedra, además la gente le gustó por novedoso. Los apellidos no tienen escudo. Si nos puede explicar esa frase. Vamos a ver, el escudo es como una casa. Usted tiene un coche o una casa, más sencillo, que es suya. Entonces se llama y viene otro señor y dice, yo me llamo igual, esta casa es mía. Oh, Dios. El escudo es un bien familiar. En muchos casos es un bien personal, porque el escudo tiene dos partes. Lo que está dentro del contorno del escudo y los adornos externos. Los adornos externos son personales, corresponden a la persona en concreto. Pero ese escudo familiar es de un linaje, no de cualquiera que se llame de esa manera. Luego es falso, falsísimo, el que vendan, a ver, los escudos de la familia. Y una vez me encontré con uno, y me dijo, ¡uy, tiene un bonito escudo! Porque yo, en mi casa de campo, allí tengo grabado en la pared un escudo de piedra con la armas de la familia.
Y digo, uy, yo tengo varios, que no sé cuál poner. Digo, ¿cómo? Dime. Digo, sí, tiene un apellido muy común. Hasta 7. Lo que pasa Tenía es 7 que escudos. según la computación me pongo un escudo, pongo otro. Digo, qué bien, ¿qué pasó? Si los compré en el aeropuerto, allí los vendían de mi apellido. Digo, qué suerte, que todo es falsísimo. El escudo es de un linaje, de una familia. Y es más, dentro de ese linaje o de esa familia puede haber varios escudos diferentes. En España se suele recurrir a veces a lo del cuartelado para incluir los varios escudos familiares. Son escudos de alianzas. Una pregunta que tal vez, muy sencilla tal vez me parece, pero ¿qué hace una persona que quiere tener un escudo para tenerlo? Pues si no lo tiene, oponérselo. Buscar a un heraldista, le diga, yo me gustaría tener un escudo de estas características. Vamos a ver, ¿cómo lo quieres? O no, lo que no puede es copiar el escudo de otro. Pero puede darle unas ideas y componer un escudo. Y una vez compuse un escudo a un amigo que estaba interesado, había vivido mucho tiempo en Argentina y decía, ¿cómo? Yo quiero un castillo. Okay. En mi pueblo en España, en lo alto de una montaña, había un castillo. Pero quiero que me pongan la cruz del sur, porque yo es un poco lo que recuerdo. Pues muy bien, pues ya está bastante, pumba. Una cruz del sur debajo de un castillo. Qué bonito. Es decir, los escudos se componen, se crean ex novo constantemente. Existe esa capacidad mega. Hay países como por ejemplo Inglaterra y toda la Commonwealth. Hoy en día tú no puedes componer un escudo ni usarlo, tienes que ir a un rey de armas que te lo componga. Pero por lo demás, tú eres libre de hacerlo aquí. O sea, hay libertad en ese sentido de hacerlo sin necesidad de copiar el escudo de los. estar copiando. Lo ponen aquí. Están legalizadas por un rey de armas. Y ese rey autorizado, ¿cómo logra? El Marqués de la Floresta. Sí, ¿cómo logra él tener autorización? Porque ha sido autorizado por el gobierno autonómico de Castilla y León. Entonces yo le di la labra de un enterramiento familiar del siglo XVIII, de comienzo del XVIII, y el diseño, y entonces él me hizo un escudo que yo le di, y este es el escudo mío. El escudo Baró de Abel, la corona de marqués, el manto de caballero profeso de la Orden de Santo Sepulcro, la gran cruz de la Orden de Santo Sepulcro, con la corona condal de los caballeros sepulcristas. Y esto me viene legalizado por un notario con todas las formas con que es un escudo oficial. También existen de instituciones privadas que se están aquí, aunque que tiene sus propios reyes de armas. Aquí tengo la legalización también, que en su día me hicieron. En el mundo de la heráldica, como usted nos acaba de comentar, existen escudos que llaman mucho la atención, como esta Cruz del Sur que le ha pedido a alguien poner en su blasón. A mí me llaman la atención dos, por ejemplo, del mundo de la realeza y en particular de las consortes que no vienen de familias nobles y han tenido que hacerles escudos nuevos porque no pueden llegar y, como usted dice, apropiarse de porque yo tengo un apellido igual, tomar uno de otro. En ese sentido, la duquesa de Sussex actual le pusieron al escudo una flor en referencia a la región donde ella había nacido, en California, donde ella vivió. O en el caso de, que este es un ejemplo que a mí me agrada mucho, la condesa de Frederiksborg, que es la señora del príncipe Joaquín de Dinamarca, la ex señora que se han divorciado, pero ella tiene su escudo dentro de una galería de escudos en Dinamarca, y su escudo tiene un dragón que simboliza a Shanghái, que es la ciudad de donde viene su familia. Entonces es algo tan personal, como usted comentaba. En ese, el marqués Doró,
el escudo que a mí más me vuelve loco, que tiene una molécula de adenina ahí reflejada, que fue parte de los trabajos de investigación del primer Marqués de Oro. ¿Qué otro escudo nos podría comentar tal vez que le llamen muchísimo la atención? Bueno, hay escudos, es decir, en mi tesis doctoral me dediqué a estudiar la simbología de los escudos españoles, analicé 60.000 escudos. Entonces encontré que cada escudo, la composición de un escudo, depende de la época en que se hace y es decir, del ambiente, del territorio en donde viva la persona. Hay territorios en los cuales hay una mentalidad más guerrera, como el caso de España, por la conquista son castillos. Otros territorios hay una mentalidad más comercial, y salen naos y salen monedas. En muchos escudos de las repúblicas sudamericanas hay muchos elementos masónicos, entre ellos un sol que despierta, por lo que supone la cultura, el abrirse a un nuevo mundo, y ahí tenemos ese sol refulgente, pero en muchas, casi todas, han utilizado el sol. Es decir, son elementos. El escudo tiene que servir para, de alguna manera, reforzar la unión, sobre todo cuando es un escudo institucional, reforzar la unión y que todos se sientan representados bajo ese escudo que recoge un acontecimiento histórico. Pasa lo mismo con los internacionales. Los internacionales se componen en un determinado momento histórico y se conservan a lo largo de los siglos. Aunque el momento haya cambiado completamente, porque es un valor nacional, un recuerdo, y con los escudos ocurre igual. Los escudos son elementos vivos. Hay muchos archivos en España que no se encuentran digitales. Por ejemplo, me ha tocado a mí haber estado ahora en Galicia y en Astorga, donde son libros que yo pensaba mientras los veía, ¿cuánta gente necesita ver esto? Y no se puede ver a través de la distancia. Es cierto, hay que hacer el trabajo de ir. Pero existen iniciativas como Family Search, que depende de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Qué le pediría tal vez usted o qué desearía usted que la Iglesia en España, la Iglesia Católica, hiciera para poder facilitar que esta otra iglesia pues, pueda digitalizar? Se hacen intentos, están haciéndose ya ensayos. Una de las cosas que está haciendo la Iglesia Católica es pedir una copia de todos los libros para tenerlos en registros diocesanos, en cada una de las diócesis, un registro de los libros de la parroquia que se los mande. Los párrocos no quieren soltar el libro, porque cuando nos va a pedir una partida, paga una cantidad bastante elevada, entonces es una fuente de ingresos. Y se niegan a cualquier intento de que eso se divulgue. Hay que chocar con ese rechazo. Yo he chocado con ello, A veces he pedido párroco, algunos muy colaboradores, otros menos. Me he dicho, sí, pero no dan el libro. Yo te doy esto y cobran partida a partida. Y eso está dificultando mucho su digitalización. Muy bien, pues nada, ha sido un placer el que nos hayamos encontrado y le he seguido por entender, le seguiré siguiendo, ya veré, tengo curiosidad e interés por ver esta entrevista cuando la tenga ya subida a internet, y me tiene usted a su entera disposición. Hoy en día los medios de internet nos permiten estar presentes en muchos sitios sin tener que desplazarnos, son casi como las holografías que vienen de la película de ciencia ficción. Bienvenido y espero que volvamos a vernos otra vez. Muchas gracias. Chao, chao.
hago silencios para hacer los cortes. Por si acaso, Sí, porque usted sí, no, dice, no, por supuesto. mire este que se queda callado porque es para hacer los No. cortes. Sí, qué raro, oiga. No, pero como digo, es para eso, es para la edición. Revisar la cámara, permiso. Sí, es que... Sí, va todo perfecto, va todo ya. Si no, me asusto, imagínense, no habíamos grabado nada, no. No, va bien, ya. ¿Qué consejo? Perdón, voy a hacer el silencio.